Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder conectar con todos ustedes en un episodio más de Tremendo Lío. Hoy me siento muy contenta porque estoy con un hombre que conocí hace algunos años y que me ha inspirado en muchas cosas. He admirado su trabajo, pero también han surgido muchas dudas porque es hijo de un pastor. Judas Saldaña, bienvenido a este podcast. Qué gusto tenerte aquí. Y como dije, hay muchas cosas que a veces no se dicen o no se cuentan, como hijo de pastor, lo que viven tras bambalinas en un servicio, en esta comunidad cristiana. Y sé que tu papá es pastor, digo, también tengo el gusto de conocerlo, pero ¿desde hace cuántos años tu papá está involucrado en el ámbito cristiano? En el ministerio mi papá tiene 44 años aproximadamente. 44. ¿Y tú, cuántos años tienes? Yo tengo 20 siempre y desde siempre, no, yo tengo 39 Ujú. y pues de como dicen por ahí, desde que nací, Desde cuna, ¿no? de cuna, soy de cuna cristiana, Ok. exactamente. Oye, ¿y tu papá, que nos pudiera decir cómo él conoció de Cristo algo rápido? Uy, rapidísimo, se estaba Ah, muriendo mi hermana, se acercó a la iglesia, mi hermana estaba pequeña. mm, Y dijo, Señor, si tú salvas a mi hija, yo te voy a servir. Y Dios hizo un milagro en la vida de mi hermana guau, y mi papá se entregó al cristianismo. guau, qué Ujú. testimonio. Esperemos algún día tener a tu papi por acá y que nos comparta todas esas vivencias que ha tenido a lo largo de esos 44 Como años. pastor. Como pastor, claro. No como hijo de pastor, ¿verdad? No, que es otra historia, ¿no? Oh, Pareciera que es lo mismo, sí, pero no. Es pero no. totalmente distinto. Pues bueno, en este episodio Judá va a platicarnos lo que ha vivido, cómo ha sido su experiencia siendo hijo de pastor. Y pues creo que muchas veces se piensa que el hijo de pastor pues tiene ya resueltas muchas cosas, ¿no? Como la fe, como, ay, pues él se la ha de pasar padrísimo ahí, pareciera que viven en una iglesia o en un ministerio, pareciera que la fe del pastor alcanza para toda la familia, ya no tienes que hacer nada, simplemente pues ya está la fe o así es. La fe. Pues sí creemos en ocasiones, o la gente más bien Ujú. cree que sí es cierto, que por ser la familia pastoral, la esposa del pastor, el hijo o la hija del pastor, ya eres salvo o que ya tienes, como mencionabas, un poquito la vida resuelta. Ujú. No, no es cierto. Todos somos totalmente diferentes. El llamado del pastorado lo recibe precisamente literal el pastor. Ujú. Ujú. Y pues es el llamado personal hacia él. Ujú. Pero ser hijo de pastor no te hace el pastorcito. Pero fíjate que muchas veces son las expectativas que generas alrededor en la comunidad, al menos cristiana, donde te hayas desenvuelto, crecido, la expectativa de los miembros, como el hijo del pastor tendría que no fallar o ser casi casi el súper obediente, el perfecto, ¿no? Ujú. Alguna expectativa que tú te acuerdes, híjole, me sentía tal vez presionado por ciertas cosas. Fíjate que sí, siempre la parte del tener que reflejar un buen comportamiento, quizás tener no malas palabras, estar bien alineadito con los zapatos boleados, bien peinado, perfumado, todo, Ujú. pero pues no es cierto. Cuando eres un niño chiquito, eres bien latoso, eres bien tremendo. Pues es que, bien lo dijiste, cuando eres un niño, eres un niño. O sea, Ujú. un niño no tiene esta parte, pienso que ni de conciencia en ese entonces de tu entorno, de que es diferente, no es algo común, o sea, vivir en un entorno cristiano con un hijo, con un papá pastor, en una iglesia sirviendo tanto, de repente te desconecta de la realidad, de lo que pasa fuera de las cuatro paredes de la iglesia, Ujú. no sé, desde la escuela a lo mejor, de que ya se conoce como el mundo secular tal vez, Ujú, ¿no? ujú. De decir si hay una diferencia entre lo cristiano y el mundo. Aunque, digo, creo personalmente que Dios nos llama a vivir de la misma manera en ambos lados, pero sí al momento de convivir, a lo mejor yendo a la escuela, no sé si tú notabas esas diferencias o si ibas a una escuela secular, porque también hay escuelas cristianas, ¿no? Pero ¿cómo fue tu educación desde niño? Pues principalmente cuando yo nací,
Mi papá y mi mamá vivían dentro de la iglesia. Ok, Literal, su casa. la casa era, en donde asistíamos a la iglesia, la casa era la iglesia. Entonces terminaba el servicio y pues seguía siendo la iglesia, pero era mi casa. Wow. Y ya a la hora de salir al kinder, ya era cuando yo salía de la iglesia y convivía con los niñitos de 5 o 6 años y era conocer, ya no estaban los parbolitos haciendo cosas del arca de Noé Los ni nada de eso, animalitos. no, ya eran números y ya Ajá, eran letras, o sea, ya era ajá, totalmente diferente ajá. que lo que era la escuela dominical en la iglesia. ¿Cuándo te diste cuenta de esta diferencia de, oye, ¿por qué los de allá se comportan así y acá es otra historia? ¿O no hubo esta parte de darte cuenta de Sí, eso? creo que cuando me gustó una niña en el kinder, Ok, desde el kinder. desde el kinder, Órale. y me gustó una niña y yo dije, pero es que ella se chivea y los niños en la iglesia se hablan normal. O sea, era más fácil conquistar a la niñita de la iglesia, ¿o cómo? No me llevaba tan bien con los de la iglesia Ajá, porque vivíamos juntos, todos los hijos de los pastores, ajá, porque era un edificio pastoral, ok. imagínate, 6 pastores, todos con Ujú, 3, 4, 5 hijos. guau, Éramos un kinder, pero de niños cristianos. ok. Entonces la diferencia cuando salgo al kinder secular, como lo mencionabas, Ujú, pues sí es totalmente distinto el trato con los niños y con las mamás de los niños. sí, claro. Y para ti no era como difícil de entender esta parte de por qué allá son como, a lo mejor hablaban diferente, se comportaban diferente adentro o no había estas No, diferencias yo de no la conducta. notaba, no, Tú no no, notabas eso no. nunca. Pero hubo un momento donde sí notaste este cambio ya más grande o Sí, no. en la primaria. Ok. En la primaria, ya como por tercero o cuarto de primaria, Ujú, porque ya los niños ya decían groserías, ya lo que a mí me decían en casa, esto no está bien, esto está mal, ujú. lo veía entre comillas normal en la escuela con los niños que están en la primaria. Y yo decía, no, eso mi papá me enseñó que esas son malas palabras, mi mamá me Ujú, decía que Dios te castiga si hablas mal, o sea, ujú. uy, cositas que Sí, decía, sí. no, eso no está bien. Las formas de educar, digo, nuestros papás hicieron lo que pudieron, siempre lo hablo por mis papás, digo, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron Ujú, y creo que siempre ha sido bien intencionado, ¿no? O sea, digo, sí, también digo, hay papás de todo tipo y habrá papás que piensan en hacer daño a los hijos, pero la mayoría de nuestros padres creo que siempre tuvieron esta buena intención de darnos ajá, lo mejor y de educarnos, aunque a veces sí, ahora de adulta digo, como que creo que no era la mejor manera, ¿no? Pero pues creo que es parte de nuestro crecimiento también, ¿no? exactamente. Entonces hablábamos de las expectativas, de que tenías a lo mejor la expectativa de el hijo del pastor tiene que ser súper bien portado, Ay, sí. no tiene que decir groserías, no sé. Se tiene que portar bien, no, no puede, me pasó cuando tenía como 14 15 años. Papá, ¿me dejas ir al cine? Sí, pero había personas que decían, el cine es malo, Sí. las películas no son buenas, no traen mensaje, Ujú, te vas a perder en el mundo por ajá. ver películas del mundo. Y yo decía, ¿en ¿Será? serio? Ajá. Y yo iba con miedo al cine, Ujú, no podía ver. La película más fuerte que vi, ese que lo tengo, que lo recuerdo, fue la de Jurassic Park, como por el 91, 92, no, como ajá, por el 93, 94. ajá. Esa fue la película más así que dije, wow. Y estaba mal por los dinosaurios. O sea, imagínate a esa, Pero justo es también esta presión de imponer creencias, totalmente. miedos, que digo, me identifico porque yo iba a una iglesia muy joven, digo, conozco de Jesús desde los 14 años, pues ya tiene 30 y algo años, ¿no? Ujú, Y de repente eran las enseñanzas de esto es del diablo, esto es satánico, esto ujú. no es correcto, la coca no, el televisión no, cosas que al tiempo dije, bueno, la Biblia nunca habla de esto, ¿no? Y como que ahí pude ser libre un poco, ¿no? En despojarme de estas creencias impuestas, pero desde niño, como bien dices tú, el meterte el miedito de no, es que esto está malo, esto es del diablo, lo que sea, pues sí te va generando ciertas conductas, Ajá. no por convicción, sino ya más por temor, ¿no? Pues sí, le terminas teniendo miedo a ir al cine, a convivir con Ujú, los amigos que no son de la iglesia, ujú. de la escuela. Y también eso, no sé cómo lo verían ahora del otro lado tus amigos o compañeros, como por qué les así que también podría ser como hasta cierto tiempo, burlas, críticas, ¿no? Fíjate que como cristiano, no como hijo de pastor, Ujú, esto quizás lo entenderán algunos que son cristianos, que
te dicen cristianito, el aleluya, el santurrón, todo Ujú, eso. ujú. Y más cuando sí pega cuando eres hijo de pastor, Ajá. porque pues se supone que debes de estar derechito, derechito. Sí, o sea, en estas partes de las expectativas también he escuchado como es que el hijo del pastor tiene que saber, casi casi la Biblia del el Génesis al Apocalipsis y di vuelta en hebreo, arameo y todo lo demás, porque es el hijo del pastor, ¿no? Había una hermana en la iglesia que siempre que llegaba me decía, hola pastorcito. Yo decía, no, yo no soy el pastorcito. Y hola pastorcito. El tiempo que ella fue a la iglesia siempre me dijo pastorcito. Es que tú eres el pastorcito y Ujú, tú eres el pastorcito. ajá, Pero yo decía, no, yo no soy el pastorcito. ajá, Y en algún momento quizás ella a lo mejor con cariño, ¿no? El pastorcito. claro. Pero a lo mejor llega a ser hasta un poco incómodo. Ujú. ¿Y ya? Es que te digo que es como que esta carga de el ponerte algo que a lo mejor en el momento no entiendes, porque también pienso que como cristianos cada uno tenemos este encuentro personal con Jesús Claro. en algún momento de nuestras vidas y no significa lo que decíamos de, ay, pues ya nací en cuna cristiana, entonces yo ya tengo el cielo ganado, por decirlo de alguna manera, y no tengo que hacer nada, ya estoy aquí, ya soy parte del mobiliario de la iglesia, ¿no? Y ya. Ándale, parte del mobiliario. No, fíjate que lo más difícil es precisamente cuando tienes tu encuentro con Jesús. Ujú, Híjole, porque vives sabiendo lo bueno, sabiendo lo malo, y en ocasiones tienes que probar también lo malo, ujú. aunque no quieras, Es parte de la es vida, ¿no? parte de. Y mi papá fue un papá muy, 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 muy permisivo en el cual nos dijo, hijos, esto es lo bueno, Ujú. esto es lo malo. Tomen sus decisiones propias. Ay, ¿cuántos años tendrías con esas pláticas? Híjole, yo creo que como 13, 14. Ok. Y desde los 13, 14 empecé a tomar decisiones, unas buenas y otras no tan buenas. Ujú. Sí. Y luego, digo, ya no te pregunté al principio, pero tienes hermanas, ¿no? Ah, sí, tengo 3 hermanas. Yo soy el tercero, mi hermana mayor. Ujú, Tengo una segunda hermana y yo soy el tercero. ajá, Y tengo una hermana menor. Y ok. soy el único hombre. Esa es otra presión, ¿no? Adicional. ¿O no la Total. viste como el hijo de, digo, lejos de que seas hijo de pastor, eres único hijo? Sí. Y generalmente los papás es como ¿no? Que tiene que representarme o tiene que ser como su padre. ¿O no viviste esas Con él cosas? no, pero más bien él dice mucho que él fue muy feliz cuando nació mi primera hermana, la mayor. Ujú, Y que también cuando nació mi segunda hermana, la segunda. ajá, Pero que cuando supo que yo era hombre, dijo, no sabes, el sentimiento. ujú, Porque pues, sí es en donde quizás dicen en dónde voy a dejar mi legado, ¿no? O claro. sea, lo que mencionaba, ¿no? Quizás mi mini-me, no sé de dónde sale la Sí, palabra mini-me, creo que era una película, algo así, no creo sé, que sí es una que sale película. mi mini-me, pero es una presión ahí fuertita, fuertecilla en la Ujú, que a mí me lo dicen, ¿y tú vas a seguir con el ministerio de tu papá? Y yo les digo, no, yo no. Yo todavía no siento, ujú. todavía no escucho la voz de Dios que diga, tú vas a continuar. A lo mejor también estoy embarcando, ¿no? Y le llega este video allá arriba, ¿no? Ah, Pero no. no, Ah, sí. no. Shazam. Ah, no, no es Sí, no, así. no, no. La verdad es de que es una presión muy fuerte que yo he dicho, es que dicen que Dios te habla y te llama al ministerio, muchos son Ajá, los llamados, pocos los escogidos, sí, pero yo no claro. he escuchado que Dios me diga, tú vas a continuar y vas a ir a las naciones y vas a predicar y Sí. no, yo todavía no, hasta me voy a acomodar porque todavía no escucho, Todavía no estoy listo. si todavía no estoy preparado, es que es difícil. Este es que es un llamado como muy personal. Digo, Dios nos hizo a todos únicos, diferentes, irrepetibles y nos da diferentes, pues, misiones de vida, incluso o propósitos a cada uno que digas, híjole, yo ni estoy en una iglesia, yo ni soy cristiano a lo mejor, o yo no sirvo de ministro en ningún lado, pero Dios tiene un plan para ti también. El punto es que a veces no lo escuchamos o no buscamos la voluntad de Dios a nuestra vida. En tu caso, pienso que sí, como decíamos, es un llamado único, particular, como lo fue con tu papá, Ujú. que él tiene su propia historia, su propia vivencia con Dios, su propio encuentro, y decidió servirlo
tan es así que lleva todos estos años, ¿no? de Claro, servicio. 40 y tantos. Entonces, en tu caso, veo como que no fue por elección. O sea, tú naciste en este entorno donde ya eras parte de, como te decía, del mobiliario de la iglesia, ya estabas ahí. Y muchas veces el tiempo que se dedica a la iglesia como ministros, servidores de una iglesia es muchísimo tiempo. Uy, el tiempo que se le invierte antes y después de un servicio. Ujú. Uy, Dios. 24/7. 24 horas, 7 días, porque es todo, 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 Ujú. todo, todo el tiempo. Arreglar todo, 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 Sí, para que no haya ni un detalle, desde la puerta de entrada hasta el estacionamiento, hasta el baño, la sí. cocina, todo. ¿Y cómo fue tu servicio, por llamarlo así, dentro de la iglesia? ¿Qué hacías? ¿Cómo apoyabas? Ay, he estado en todas las áreas, fíjate. Desde, como te lo mencionaba, ¿no? Desde que llegan las personas y en dónde van a estacionar el coche, que lo estacionen bien. Uno, dos. Oye, revisa que el baño esté limpio. Y si no Ujú. está limpio, es bárrelo, acomódalo, Ajá, ponle aromatizante, y bájale al baño, que haya agua en el tinaco, que sí hay agua para cuando entre. Papel, o sea, desde el baño, la cocina, a la hora de la comida, ¿no? ajá. Todo, todo, todo. En la alabanza, barrer el salón, el auditorio, barrer la plataforma, limpiar los instrumentos, prende las luces, prende la consola, apaga la consola, todo, 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 todas las áreas. Un hijo de Pasaste un por pastor todos los tiene que ministerios, pasar por decimos todo, aquí. sí, sí, sí. Ujú. Y el día que no está el pastor, que porque lo invitaron a predicar en algún lugar, dicen que cante Judá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Sí, Ujú, hasta a veces tienes que... Lo único que yo no he hecho es predicar. Es lo único que no he ujú, hecho. Pero de ahí ujú. en fuera todos los demás ministerios de la Ajá, alabanza, el audio, la iluminación, la transmisión, todo lo que es actualmente, y sí, ok. he estado en Has esas estado partes. tras bambalinas y Siempre, siempre, sirviendo y siempre, dando todo. Ahora, dándolo todo. ¿cómo fue esta parte de, digo, hay muchos retos y desafíos que ahorita platicaremos, pero cómo fue en ti este llamado de Dios de salvación hacia tu persona, como tu fe personal? ¿Has escuchado la historia del hijo pródigo? Sí, el hijo pródigo está en Lucas en la Biblia, ¿Qué ¿no? crees que Esa en algún historia. momento de mi juventud, hace algunos años, Ujú, este, desde que yo nací estuve en la iglesia y cuando entré a trabajar, empecé a conocer más de lo que hay fuera de la iglesia. ujú, El dinero, los coches, las fiestas, los amigos que no son cristianos. Y empecé a salir y a salir y a salir y a salir y a salir. Y una persona me conoció y me dijo, oye, me gustaría que trabajaras conmigo en mi empresa. Y le dije, sí, estaría bien. Y me dijo, pero es en Cancún, ¿te irías conmigo a Cancún? y tú, híjoles, tendré que hacer Ay, eso. ¿y qué crees? Le dije a mi papá, oye, pa, fíjate que me están invitando a trabajar y Ujú, ¿qué onda? Es en Cancún. Y me dijo mi papá, circúlale, necesito que vivas ujú, esa experiencia. ajá, Y cuando salgo de casa de mi papá y me voy a vivir a Cancún, ahí es en donde uno cree que tiene todo, que realmente ujú, Dios al hijo del pastor le va a dar. No, yo llegué allá como un empleado más, ujú, en donde la comida no es cierto como en casa que Dios te provee y tu mesa está llena todos los días. ujú, Y cuando estás fuera de casa de papá y fuera de casa de mamá y estás luchando por ti y empiezas a ver lo que viven los demás, que no son hijos de pastor, que no son cristianos, que ujú, tienen que ir a trabajar, ujú, y dices, oh, y estando yo en un cuarto, en el piso, sin cama, con una sábana, eh, sin dinero porque me decían, te vamos a pagar hasta dentro de 15 días, ujú, pero estás 3 meses a prueba y sin dinero, sin comida. Literal, ahí experimenté lo que era comer de las sobras y la persona que llevaba la comida ahí a la mesa le daba de comer a su hijo y su hijo terminaba de comer una rebanada de pizza y dejaba un pedacito y decía a su mamá, no lo voy a tirar. Y decía el chico, ¿dáselo, Judá? Y yo dije, ¿qué?
Ujú, Y ahí empecé yo, Señor, por favor, empecé a orar, ya ujú. empecé a orar Ok, por ok, mí, ya ajá. empecé, Señor, yo no como sobras, ¿no? Señor, de verdad, yo así como me ves, o sea, yo no puedo estar comiendo sobras. Y literal en el piso llorando, pidiéndole a Dios que me ayudara en esa parte del trabajo. Y me sirvió de experiencia el que mi fe se aumentó Ujú, y mi responsabilidad cambió. Y cuando yo regresé de ese viaje, que fue un viaje temporal de 3 meses, según yo me había ido a vivir a Cancún, y ya me ujú. dijeron, no, fue un viaje temporal. Ok. Cuando yo regresé y me involucré más en la iglesia en apoyar y Ujú, aparte en el trabajo que yo hacía secularmente con mi papá. ajá. No, yo ya me estaba súper comprometido, pero mi fe ahí se aumentó porque en la calle, en otro estado, Sí, lejos de lejos familia. de mi papá, de mi mamá, de mis Ujú, hermanas, de la iglesia, algo durísimo que me pasó ahí fue que yo busqué una iglesia, me acerqué a una iglesia, no hagan eso con los hijos de los pastores, por favor, me acerqué yo a una iglesia y pedí ayudar, pedí servir como hijo de pastor. Les dije, oye, yo puedo ayudarte en esta área, conozco todas las áreas. Y me dijeron, no. Y yo dije, ¿cómo que no? O sea, que no la iglesia es lo mismo aquí en aquí y China, allá, ¿no? Ujú, en Estados Unidos, en Canadá, en claro. México. Y no, me dijeron, no, no puedes servir. O sea, quieres, puedes congregarte, Ujú. pero no, no puedes servir. Tienes que pasar ciertos requisitos, ¿no? Demostrar ciertas cosas, que eso pasa mucho, ¿no? Y es todo un tema también que en un futuro tal vez analizaremos en las iglesias o congregaciones que ponen diferentes reglas para servir, o si no vienes vestido de tal manera no puedes participar del servicio a Dios, o si no estás espiritualmente bien, Ujú. ¿no? No puedes. Y de verdad que a veces digo, ¿y quién califica eso, no? O sea, ¿quién dice, tú sí estás espiritualmente bien para poder servir? Somos humanos todos y nos equivocamos todos, o sea, ¿quién dice tú sí, tú no? En ocasiones el pastor, en ocasiones la pastora, en Sí. ocasiones el diácono, en ocasiones el servidor que ayuda en la iglesia. Ujú, Y eso lastima, lo voy a decir viendo a la cámara fijo, sí lastima mucho a los que queremos, a los que nacimos en cuna cristiana, que sabemos hacerlo y que nuestro estilo de vida es servir y ayudar y dar. Ese es nuestro estilo de vida como hijos ujú, de pastores, porque nosotros sufrimos mucho el que mi papá siempre está sirviendo, siempre está ayudando, y entonces aprendes ujú, a servir y te acostumbras, ujú. y estás en otro lugar, quieres ayudar, quieres servir, y te dicen, no. Y ahí mi fe, Señor, y yo, ¿por qué no puedo? Pero ¿sabes qué pasa también? Que creo que justo Dios pone todo para ir madurando nuestras convicciones, nuestra fe, ir creciendo y dando pasos, porque muchas veces se malinterpreta la parte de quiero servir, pero ¿cuál es la motivación? Digo, y no estoy diciendo Ujú, que la ujú. tuya, digo, no conozco esa parte, pero muchas veces me identifico en la motivación que tiene el corazón para estar al frente de un ministerio, de a lo mejor de estar en el coro y de cantar. ¿Cuál es la motivación que me lleva a estar ahí? ¿Es gratitud? ¿Es amor a Dios? O muchas veces es que me gusta estar en un escenario y me gusta que me aplaudan, ¿no? No sé. ¿Qué crees que en mi caso nunca ha sido el Ujú, estar al frente y que me aplaudan? Al ujú, contrario, yo no ujú, quiero, estoy así, mira, en la mira de él. No, ujú, y a mí no me gusta eso. Cuando uno está ministrando, porque hay una diferencia entre tocar ujú. un instrumento y ministrar con un instrumento. A ver, cuéntanos. Yo Ujú, aprendí por parte de mi papá que en la alabanza y la adoración tú vas a tener la conectividad con el Espíritu Santo. ujú, Y el que está ministrando, está tocando, el que está cantando, te va a guiar en una alabanza, en una adoración, y el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida. ujú, Pero ¿qué pasa el que está tocando y está cantando? Grito y grito y grito y tamborazos y todo. ujú, Dices, ya no tengo conectividad porque está muy fuerte el de la guitarra, porque está pegándole durísimo el de la batería, porque está cantando desafinada la del coro. Y entonces ya no hay una conectividad con ujú, tú como congregante en el Espíritu, con el Espíritu Santo y el que está cantando también. A ujú, mí eso mi papá me dijo, primero
vas a orar antes del servicio Ujú, y tú vas a ministrar con Dios, tú ujú, y Dios. ujú, Ya si está un bajito a un lado, una guitarra también, y hay varios, pues se conectan y van a invitar al Espíritu Santo ujú, a que venga y toque a las personas que vienen ujú. golpeadas. Sí, Entonces es difícil el poder ministrar y simplemente tocar. sí, Es muy son difícil cosas distinguir. totalmente diferentes. Y alguna vez leí, creo que en un libro, que decía que la alabanza y la adoración, justo en esta parte de cantar, tendría que ser en forma vertical, como bien dices, Ujú. tú y Dios, y no horizontal. No es como yo a los A que los están, hermanos, no. sino yo y Dios se encarga de, como bien dices, tocar el corazón de las personas, pero también creo que es el ego muchas veces que seguimos teniendo como seres humanos, que a quien no le gusta que le elogien algo, ¿no? Que digan, ay, lo hiciste muy lindo o qué increíble tu servicio, y muchas veces si llega a mover algo dentro del corazón, el decir, ay, qué padre, sí, sí está lindo, sí me gusta, y esto hace que, pues que ya las motivaciones se vayan torciendo, Por como otro lado, claro. ujú, ¿no? Pero es todo un tema. Y tú tocas también instrumentos en la iglesia, ¿no? También es parte de tu... Es parte del currículum de un hijo de pastor, generalmente sabes tocar. tocar algún instrumento, es parte de, este, aprendes ahí, bueno, yo en mi caso, yo veía músicos y músicos y músicos pasar por la iglesia y decía, ah, este toca mi padre, ah, este también. Ujú, Y desde chiquito, eso sí lo recuerdo perfecto, desde los 7 8 años, veía cómo tocaban los hermanos que iban a tocar la batería y yo me sentaba al lado de ellos y los veía tocar y veía y los veía tocar y tocar y tocar. Y cuando terminaba el servicio, pues como yo vivía en la iglesia, mis juguetes, ¿qué crees que fue? los Mis instrumentos. juguetes eran los instrumentos. Ok. Y entonces yo jugaba con los instrumentos y tuve que, bueno, no tuve, ahí aprendí a tocar la batería. Ujú, Y pues ahí es en donde fue mi formación en la alabanza. ujú. Y cuando ya tenía yo como 15 años, se fue el baterista que tocaba en la iglesia y mi papá ya me veía más o menos que ahí tocaba y decían, papá, te vas a sentar ahí y Ujú, le vas a pegar. Y ajá, yo, ¿cómo? ¿Vas a tocar? ajá, Y entonces a los 15 años empecé yo a tocar la batería en la iglesia. ok. ¿Y solo tocas batería? ¿Qué más tocas? No, ay, me empezó a gustar mucho el saxofón en algún momento, con una canción de Marcos Witt, que es la canción de Gracias, en donde el saxofonista que se llama Rudy hace Ujú, un solo muy bonito. ajá, Y me gustó muchísimo el sonido del saxofón. Y un tío que vivía en Estados Unidos trajo un día un saxofón soprano y lo dejó en la casa. Y empecé a soplarle, a soplarle, a ujú, soplarle, a soplarle. Y me gustó que le saqué el sonido al sax. porque es súper difícil. Es súper difícil. Entonces le saqué el sonido al sax y dije, y de aquí soy. Pero un día llegó mi tío de regreso de Estados Unidos y dijo, ¿y mi saxofón? Y se lo llevó. Mm, Entonces tuve que comprarme mi propio ok, saxofón. Entonces aprendí a tocar un poco el sax, ajá, un poco la batería y un poquito el bajo. El piano es lo único que no me sale. ah, porque no le has Porque no tengo el invertido, ¿no? tiempo, Yo creo. no, ni tiempo ni piano hay en la iglesia. Entonces, Ah, por ok. eso es que nada más esos tres instrumentos. Y un poquito. Ah, pues qué interesante todo lo que has aprendido dentro de la iglesia Un, también, un poco, ¿no? todos los días. Es que es tu normalidad, Ese es ¿no? mi día a día exactamente. Fue Pero- mi día a día durante muchos años. ok, y actualmente, ¿cómo estás en la iglesia? ¿Siguen en el ministerio? ¿Tu papá? Mi ¿Estás con tu papá papá? actualmente sigue teniendo el ministerio de predicar. Él, Ujú, él actualmente hace mucho lo que son las transmisiones en vivo. ok. La iglesia es pequeña, no es muy grande. Nos reunimos, la iglesia terminó estando en casa. Ah, Desde la pandemia ajá. empezaron transmisiones, se cerraron muchísimas iglesias, muchas ya no abrieron. Una de ellas fue donde nosotros íbamos, rentábamos un salón en satélite Ujú, y mi papá empezó con las transmisiones y ahí tuve que ayudarle con las transmisiones, con los ujú, micrófonos, con las cámaras, todo, que ok. sonara bien. Y actualmente él sigue en el ministerio de estar predicando. Y yo sigo tocando la batería, de repente toco el bajo, de repente toco la guitarra, porque hay muchos conocidos que tocan Ujú, instrumentos y cuando llegan a la iglesia de visita, mi papá dice, ven, 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 tú tocas la batería, ven, siéntate ahí en la batería y toca. O sea, no los deja como de espectadores. Y si ujú, vieras
lo que hace el Espíritu Santo cuando alguien viene y Ujú, toca, que ujú, eso es lo que sabe hacer, claro. es increíble. Y entonces ya me paso yo al bajo, o me paso a la guitarra, Ajá, o me pongo en el coro, pero no ajá. canto bien. Ya con el micrófono Ya, desconectado sí, lo siempre. desconecto y ya, y como que estoy cantando. No, pero sí, seguimos con el ministerio. No, pues qué Ahí sigo padre. apoyando. Y fíjate justo tu enseñanza, como me decías ahorita, o sea, tu papá es de venga el que quiera estar y puede participar sin hacer a lo mejor Un protocolos o casting, algo ¿no? así. A ver el santómetro, ¿no? El santímetro, a ver Sí, a aquí. ver, que tu nivel de espiritualidad Sí, en dónde está, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que sí, hoy día ha cambiado muchísimo esta parte de la alabanza en las iglesias cristianas, como escuché, como decían, ya son casi conciertos, ¿no? Pero ese es un tema también súper interesante que podemos compartir más adelante en cuestión cómo ha cambiado la alabanza, la forma de cantar, la forma de tocar hacia Dios, ¿no? Pero justo en todo esto creo que también es importante para un joven, adolescente, tener la parte de contención, como nos platicabas de tu viaje cuando estuviste lejos de tu familia o de tu seguridad. De repente la adolescencia es como momentos de confusión, momentos difíciles. ¿Cómo vivías tú con tu papá esta parte de confusión? Si había confusión en ti de adolescencia, dudas, ¿tenías esta confianza de ir con tu papá o con quién No. ibas o cómo, fíjate, cómo Fíjate, fue? estuvo muy fuerte porque esa etapa de mis 15, Ujú, eh, pues mi papá, primero que nada, ser hijo de pastor, es seguro que tu papá no va a estar. No va a estar. Va a estar en los hospitales orando por los hermanos, en las cárceles visitando a ujú, los ujú, prisioneros, en los juzgados ayudando a los hermanos que tienen un problema legal. Este, y cuando tú buscas a tu papá, vas a su cuarto y dices, "Ay, tu papá, mamá, ¿y mi papá?". Fue con la hermana al hospital ujú, porque se está muriendo la hermana. Oye, ¿y a qué hora dijo que regresaba? No, pues ajá, a lo mejor está en la oficina o algo, ¿no? Entonces, esa parte de yo no tener a mi papá cuando estoy en esa edad difícil de la ujú, adolescencia, ujú. hubo una persona que me ayudó mucho que fue mi vecino, el Ah, señor de la tienda, ah, el de la tienda, wow. literal. Salía yo y le preguntaba, oye, esto y aquí, allá, y ya él me decía, no, pues es que así, 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 así. O sea, casi, casi que quien me dio mucha contención fue el señor de la tienda. Está bien chistoso, pero fue el de la tienda. Y ya Ujú, llegaba mi papá y le preguntaba a mamá, ¿y Judá? En la tienda. ajá. Ya comía yo con el señor de la tienda. Ya comía yo con el de la tienda. Siempre estuve con el señor de la tienda. Oye, el señor de la tienda, es cristiano, era No, cristiano, nada, nada que ver. nada que ver. Nada. Yo conocí el mundo por el señor de la tienda. Nada, te dio consejos de todo tipo. Sí, yo No. escuché de todo con el señor de la tienda. No voy a decir su nombre, pero yo escuché de todo con el señor de la tienda. Pero qué Conocí, increíble, ¿no? porque es la adolescencia. Ajá. Yo nunca toqué temas de adolescencia con mi papá, hasta la fecha. Ujú, ¿No? O sea, mi papá no estuvo y tuve que platiqué con el de la tienda y en ocasiones con algún tío, con algún ajá. primo mayor, porque tengo primos de 50 años. Entonces, imagínate. Pero ¿cómo lo viviste? Porque creo que es una etapa súper fuerte como adolescente, que no sabes bien como tu identidad, y esa ausencia no nada más física, sino también esta parte emocional. Ya me acordé porque sí Ujú, tenía la respuesta. Yo la viví encerrado en un cuarto de 4 por 4, de 4 metros por 4 metros. Ahí ujú, vivía encerrado. Todo el cuarto oscuro. No ujú, me gustaba que entrara la luz. ujú. Dormido. Era como, digo, Depresión, quizás de que no ujú, estaba mi papá. ajá. Literal. Y con tus hermanas no había esta Ah, no, parte de, mis hermanas no, o sea, yo era el hombre y ellas jugaban a las muñecas, a las Barbies ajá. y yo era parte, O sea, te sentías aislado, o sea, totalmente. Ellas dormían juntas y yo mm, dormía en un cuarto aparte. ajá. ¿Y con tu mami? Perdona, ¿cómo fue la, Ay, la con mi relación? mamá, ella siempre orando por nosotros. Ujú, Y haz de cuenta, a la fecha, ujú, vas y la escuchas llorar, tocada por el Espíritu Santo. Ay, mis hijos, Señor, mi papá también, ¿eh? Eso sí, ujú, yo hoy, mi papá actualmente me manda mensajes de WhatsApp. ajá, A las 5 de la mañana abro mi WhatsApp y está una oración. Hijo, voy a orar por ti. ujú, Pero hubiera estado chidísimo desde la adolescencia, pero no había WhatsApp a esa edad. claro. O tal vez sí lo hacía, pero no te das Ah, no me cuenta, dabas ¿no? cuenta, claro. Y es que mi papá en ese entonces él viajaba mucho a Estados Unidos. Ah, ok.
viajaba a predicar y se iba un mes, mes y medio, 2 meses. Sí, está muy cañón. ¿Dónde está? Sí, está muy cañón. ¿Y no tuviste, no sé, a lo mejor conflicto en cuestión de resentimiento de por qué mi papá no está, por qué no me dedica tiempo? Digo, entiendo, no es juzgar a No, no, tu no, no, papá, no. sino más bien que en ese momento de adolescencia no entendemos el contexto o por qué pasan las cosas. No, es que lo dices bien, no lo entiendes. Ujú, No lo entiendes. O sea, él está, hay muchas ocasiones lo toman como un trabajo. Él está trabajando en su ujú, ministerio, en su ajá, llamado. Él ujú, está ocupado, él ujú, está. Y de verdad, si el papá no está, entonces ¿cuál resentimiento? No está, simplemente no está. ajá, Y es fuerte. Actualmente yo soy el que va y lo busca a él. ajá, Le toco 3 veces a mi papá en su puerta. Ya sabe que soy yo. ajá. Pásate, hijo. 3. Mis hermanas, papi, ¿puedo pasar? Y ya abrieron la puerta, Ya ¿no? están Ya adentro. están adentro. Ok. No, yo, oye, papá, y ya platico con él. Yo todas las tardes, en las noches, subo a su cuarto, veo películas con él en su cuarto. O sea, yo me estoy Ujú, cobrando el tiempo que no estuvo conmigo. ajá, De hecho, hoy quería traerlo y no pudo venir porque precisamente está acomodando todo por el ministerio, ujú, porque salga todo bien en la iglesia mañana, ajá, literal. ujú, Y yo dije, bueno, pues yo ya soy aparte, entonces voy a hacer quizás lo mío. claro. Entonces es difícil en esa parte. Sí, sí creo que es muy complicado porque muchas veces no, te decía, no lo entendemos en el momento, hasta como bien nuestros padres me decían, y no sé si te tocó a ti, Vas a lo atender vas a a tus hijos. entender Sí, cuando tengas justo, hijos. justo me lo dijeron. Y algo de lo que, justo esa parte de lo vas a entender cuando tengas a tus hijos. El día, yo tengo 2 hijos, el día que no recuerdo si fue un helado, papi, ¿me das? Y se lo di a mi hijo, dije, wow, Lo ahora logré. entiendo, no, Ok. ahora entiendo la parte de él. Cuando tengas tus hijos vas a entender. Ujú. Es bien fuerte. Es muy complicado porque, digo, mientras no lo vivimos, no lo Sí, no, entendemos. no lo entendemos. Y a veces es más fácil estar del otro lado o juzgando o añorando, ¿por qué no es así o por qué no es de tal manera? Sin entender todo lo que está también cargando o cargando nuestros padres en los hombros y en las espaldas, que no ha de ser nada fácil. Y hablo desde cualquier ámbito en el que estén como trabajadores, pero en el ámbito espiritual más. O sea, no puedo imaginar la carga emocional también de tu papá, de toda la iglesia, de los problemas, como bien decías, de estar orando por ellos, estar como intercediendo también por la gente. Y adicional a eso, siguen teniendo sus mismos conflictos o problemas o cosas familiares, Claro. que la esposa o que con los hijos, ¿no? Rebeldes, no sé. Fíjate que hay algo en esa parte en la que yo en el 2007 fuimos a un viaje misionero. Ajá, ok. Fuimos a Europa. Muchos piensan que fue un viaje de placer, ¿no? Pero fuimos a un viaje misionero y ahí iban puros hijos de pastores, Ujú, en los cuales iba yo y 2 de mis hermanas. Y a la hora de estar todos haciendo lo que sabíamos hacer, terminando de predicar en la calle, tocar la guitarra, ujú, hacer un mensaje, resulta ser que nos empezamos a preguntar, ¿y tú qué haces en la iglesia? No, pues mi papá es el pastor. No, pues yo soy la de los panderos, ¿no? Y ujú, yo la del coro. Y los hijos de los pastores, de ahí para mí surgió una carga muchísimo, muy fuerte por los hijos de los pastores, porque en ese viaje nos mandaron nuestros papás pastores, porque andábamos mal. ok. Andábamos así como que Saliéndose del huacal, saliendo dicen del acá, ¿no? guacal, ajá. Pero ¿qué crees? Que muy, muy quebrantados todos en ese viaje, porque cuando nos empezamos a platicar nosotros en qué yo me estaba portando mal, en qué te estabas portando mal tú, en qué te estabas portando mal tú, el enemigo, como Ujú, lo ujú, conocemos en el ámbito espiritual, al momento de querer lastimar una iglesia, se va precisamente por el líder, por el pastor, y le pega por todos lados. Pero lo más sensible que tenemos todos los seres humanos que somos papás, pues son los hijos.
Ujú, Entonces las personas más sensibles para un pastor es su esposa y sus hijos, creo yo. ujú. Y el enemigo ahí te ataca en donde considera que te puede dar durísimo para derribar a la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Entonces el enemigo te busca hasta en un pollo rostizado. Pero muy, no sé, no sé si has escuchado la frase, si Dios quiere va a pasar tal cosa, Ujú, como que a veces está trillada. En mi caso es como la escuché mucho, la usé muchos, muchos años, ujú. hasta que llegó el punto donde tuve que hacer conciencia de, a ver, sí, o sea, Dios quiere muchas cosas, pero yo tengo que ser intencional en hacer la voluntad de Dios. Por un lado, pero por otro lado a veces se toma también como una justificación, digo, no digo que sea tu caso, pero de es que yo hago estas cosas porque estoy tentado, o sea, tentados todos, pero también está en nosotros como tener la responsabilidad de, oye, esto es lo que estoy haciendo por mis propios malos deseos, porque también lo dice la Biblia, ¿no? No es que Dios nos tiente, no es que Dios quiera que nos portemos mal ni nadie, sino más bien somos motivados por naturaleza a hacer lo contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué crees? Que ahorita que lo mencionas, de ir a pedir, me da 2 pollos, y Ujú, agarra los pollos, ay, me da unas papas, y mientras se daban la vuelta por las papas, ujú, corrían. mm, Entonces, resulta ser que ellos se van corriendo y ya estaban de moda las cámaras de vigilancia apenas en los municipios, ujú, y los encontraron ujú, comiéndose el pollo. Y hoy yo entiendo hoy que Dios quería que yo viera que no podría estar platicando aquí contigo. ujú, Entonces, cuando yo me enteré que a ellos los habían detenido, dije, no, ¿yo qué hago aquí, no? ajá. Y hoy es eso, Dios permitió eso para que yo siga caminando, pues derechito, derechito. Pues es que hay pruebas, o sea, el camino de la vida de toda persona, sea cristiana o no, está llena de tropiezos, de heridas, de desilusiones, de traiciones, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿No? Creo que ahí radica la diferencia total en que muchas veces estas pruebas, pues tenemos de dos, o me acerco a Dios, como tú dijiste en tu viaje a Cancún, de Dios, ayúdame porque siento la necesidad y recurriste a Dios, o, ¿sabes qué? Ay, no, está horrible, o sea, la fe no me sirve porque veo malos ejemplos, porque a lo mejor mi entorno no era congruente con lo que decía y hacía, entonces yo me alejo de Dios, que ese es otro riesgo y muchas personas creo que han dejado su fe o se han alejado de Dios asociando, si pasa esto y Dios lo permite, entonces no está padre y me voy, ¿no? Ahorita que mencionas eso, esto lo voy a decir a la cámara, viendo directo a la cámara, porque a mí me pasó que estando yo en Cancún, a mí me llegaba la información, ¿no? Por así decirlo. Yo tenía contacto con algunas de mis hermanas, con familiares, y me decían, oye, le haces mucha falta a mi papá. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Está deprimido de que no estás en la casa. Está deprimido. Y nosotros como hijos de pastores, o bueno, lo voy a decir por mí, quizás en algún momento como de castigo también de decir, ya me cansé de ayudar a mi papá, ya me cansé de ayudar a mi mamá a barrer todos los domingos, acomodar las sillas, las mesas, prender el proyector, las letras, todo. Decimos, ya no voy a ir, ya este domingo no cuentes conmigo. Y si nuestro papá, si nuestra mamá, que es líder de una iglesia, sufre cuando una persona en la iglesia está pasando por alguna prueba difícil, ¿cuánto más sufre tu papá, pastor, tu mamá, líder en la iglesia, de que tú, su hijo, te alejas y vas y pruebas lo que tengas que probar? Cuando a mí me dijeron es que tu papá está llore y llore y no duerme, y yo decía, ay, claro que no, si mi papá es bien fuerte, él no va a llorar, Ujú, ¿no? Cuando regresé, no, cuando regresé fue durísimo para mí porque yo nada más veía a mi papá llorar cuando el Espíritu Santo ministraba en la iglesia, Señor, gracias, ¿no? ujú, Dice, ay, ujú, padrísimo, en una sí, predicación. Pero que tu papá llore por ti porque ujú, no estás bien ahí en la iglesia o andas en la calle, ujú, híjole, eso creo que también uy, hace cuenta que me exprimieron así.
estás lastimando a tu papá también. Al Ujú, pastor de la iglesia, pero es tu papá, ¿no? claro. Pero esto se asemeja mucho a lo que la Biblia nos dice, ¿no? En Lucas 15 hay una parábola que se titula la parábola del hijo pródigo. Ujú, Es decir, alguien que está viviendo en esta comodidad, por llamarlo así, rodeado de sus papás o de su papá, su familia, tenía comida calientita, tenía todas las comodidades. Y llega el momento donde él dice, ¿sabes qué? Dame la herencia, o sea, como necesito ya vivir mi vida, dame la herencia que me corresponde como hijo, y decide alejarse de su padre, ¿no? Y en la Biblia nos narra cómo este hijo va y se gasta toda la herencia, la despilfarra. Y no sé, si fuera en la actualidad, ¿quién no haría un hijo con este corazón de, dame el dinero, ya tengo el dinero y me voy? O sea, sería como dices, diversión, desenfreno, vicios, juegos, no sé, o sea, tantas cosas en las que hoy es muy fácil desperdiciar el dinero y no valorar lo que sí teníamos en casa, porque a veces en este entorno pensamos, pues es que ya me aburrí, quiero vivir yo y quiero salir yo adelante, pero cuando llega inevitablemente las consecuencias total. de esas decisiones, es cuando podemos voltear a ver atrás y decir, híjoles, estaba tan bien, ¿no? En la casa de mis padres, o estaba tan bien en esta confianza de, yo sé que me despierto y va a haber comida en la mesa, como bien decías, o yo sé que voy a prender la televisión y ya, y si hay luz, y si hay internet, y si hay todo, que a veces lo damos por sentado, no valorando todo el sacrificio que nuestros padres hacen. Retomando esta parábola del hijo pródigo, la Biblia nos enseña que el hijo pródigo somos cada uno de nosotros cuando estamos lejos de Dios, cuando decidimos alejarnos de este Padre amoroso, que es Dios, que nos tiene amor, compasión, misericordia, que está dispuesto, como bien decías, a perdonarnos todo y las veces que sean necesarias. No es alguien que nos va a señalar de, te lo dije, ¿no? Y ayer lo volviste a hacer, ¿no? Ajá. Sí, justo cuando yo, te podría decir que cuando yo regresé me dijeron, es que es la historia del hijo pródigo. Ujú, Porque precisamente yo dormía en el piso, sobre de una sábana, pero en el piso. ajá. Y sí lo llegué a pensar, y si yo en mi cama en mi casa tengo cama king size, Sí. yo solito en mi cama, en mi cuarto de 4x4 tengo mi cama king size, y aquí estoy en el piso, me estoy bañando con agua fría, no hay papel en el baño, no tengo pasta de dientes. Dije, ¿qué? Ujú, Las bendiciones de Dios sí llegan y no las vemos, claro. pero también hasta que realmente lo vamos a ganar y lo vamos a trabajar nosotros, ya es cuando empezamos. Cambia totalmente, ¿no? Dices, ya ahora Sí, entiendo a mi papá. sí, lo valoramos, Sí ¿no? lo valoramos Sí. al doble. Nadie cuida el papel higiénico hasta que lo compra. Mi papá dice, ¿No? nadie apaga la luz, solamente el que la apaga. El que la paga, tal El que cual. apaga la luz es el que las apaga. Es correcto, pero fíjate cómo no tiene nada que ver en cuestión de si estamos cristianos de cuna, como decíamos, o Sí, no. sí, 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 o sea, es normal para todos esa parte Es parte de la de la vida vida. el sufrimiento, pero también es parte de la vida aprender, ¿no? Ser sabios, ¿no? Buscar esta parte de sabiduría, aprender de las lecciones ajenas. Hay un dicho muy conocido y me encanta siempre decir dichos, que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Y mi papá, ¿sabes qué dice? Ujú, Mi papá me dice, aprende de los errores de los demás. ujú. Aprende del error de los... Ya viste que se cayó por caminar por ahí, no camines por ahí. Así. Pero pensamos que no nos va a pasar, ¿no? Y a veces decimos, a ver, o sea, como nos creemos más inteligentes, muchas veces y decimos, bueno, pues a mí no, mejor no me va a pasar. Y pasa y te caes. Y dices, obviamente estaba como que era más fácil A mí que no me va a pasar. pasar porque soy cristiano. A mí no me va a pasar porque soy hijo de pastor. No, ¿cómo crees que no? Sí, es la vida, o sea, y la vida nos va a dar de topes y la vida nos va a dar golpes. Y pienso que si no se aprende una lección, si no hay un aprendizaje, una madurez, pues te va a volver a pasar de diferentes Hay maneras, una ¿no? frase que dice, la vida es tan buena maestra que si no aprendes a la primera, te vuelve a repetir Sí, la clase. sí, Te entonces repite la clase. entonces, qué importante el poder reflexionar en esta parte de a ver qué es lo que en la etapa que estén viviendo, qué estoy viviendo difícil y preguntarnos por qué lo estoy viviendo, qué necesito aprender de aquí, cuál es la enseñanza que necesito aprender justo de este momento difícil, o llámese enfermedad, o llámese alguna dificultad en tu familia, escasez de trabajo, algo que digas tú, hijo, les llevo batallando con esto tanto tiempo.
pero a veces queremos que la solución venga de afuera, sin meditar y reflexionar desde mi corazón, detenerme y decir, a ver, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué necesito aprender? Y hacer diferente para que haya un resultado diferente. Claro. Si no, no va a haber un resultado diferente. Y pues bueno, con esta parábola también, al final, me encanta aquí, está en Lucas, la pueden buscar, leer, es una parábola hermosa y que tiene muchísima enseñanza, pero en el versículo 17 dice, finalmente recapacitó, está hablando el hijo que se fue, dice, recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso, precisamente, cuando yo estaba en ese trabajo y me dice la persona, allá hay pizza y me acuerdo que era espagueti rojo. Y ya no te gusta. No, 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 o sea, era lo que dejó su hijo. Ujú, Y me dijo, ¿quieres comer? Ahí hay las sobras. Yo recordé esa parte, dije, oye, en casa de mi papá siempre hay comida y aquí me estoy comiendo las sobras. ujú, Dije, no, ya me voy y me regresé. ajá, Y regresé a seguir gozando de las bendiciones, pero también a ganármelas. ujú, Porque, o sea, sí es cierto, ¿no? El papá, el pastor, él suple la comida en la casa, pero también había obligaciones, ¿no? sí, claro. Estudia, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, cosa que no hice. Yo no saqué buenas calificaciones, Ujú. pero seguí haciendo otras cosas, que fue servir en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Me encanta que a pesar de esas cosas, no es que tu padre te amara menos. Ah, no, 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 jamás, ¿Sí? Y creo que jamás. ahora lo entiendes más como decía, ¿no? Con tus hijos, el amor de los padres siempre es como inamovible, ¿no? A pesar de las circunstancias. Y repito, como humanos nos equivocamos. También los padres no somos perfectos, pero sí para nada y nos equivocamos y batallamos. Pero a lo que voy es exaltar el amor del Padre Celestial, Sí, que tenemos este ejemplo en la Biblia de que nos tendría que inspirar a todos el voltear a ver y decir, tenemos un Padre amoroso que nos ama, que nos cuida, que nos provee, que nos da todo lo que necesitamos, no importando el día, la hora, cualquier momento, si estás pasando dificultad, dices tú 4 de la mañana, sábado, domingo, clamas a Dios y Él te contesta. hace unos días me hacían una pregunta muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte en un proceso fuerte. Me dijeron, ¿qué, qué piensas o qué opinas de la paternidad? Y yo me quedé frío Ujú, y ya di mi respuesta, pero también recuerdo que parte de mi respuesta fue, yo como papá en la paternidad quiero ser como lo que he recibido de la paternidad que está en el cielo, de ujú, suplir, dar y nunca dejar de amar. ujú, Fue durísimo para mí saber, ¿no? claro. Esa situación. Es muy, humanamente creo que es hasta cierto punto imposible porque mueven muchas cosas también. O sea, como papás también tenemos nuestras heridas y nuestras cosas que ahí venimos emocionalmente trabajando o a lo mejor que no hemos superado. Y el enfrentarte a algo así como la paternidad o maternidad, que es algo bien grande, que no lo vemos hasta que ya lo estás viviendo y no hay, Ujú. como bien dicen, un manual que te diga, ah, mira, pues cuando tu hijo se revele contra ti, haz esto y esto, ¿no? Difícilmente Es hay. fuerte, Es es fuerte. fuerte. Porque una cosa es paternidad y luego otra es la maternidad. Ujú. Es muy difícil, pero Ese es tema de otro podcast. otro episodio hablaremos de maternidad y paternidad, Sí. pero siempre me lleva al mismo punto de que en la Biblia encuentro de todo. O Ujú. sea, en la Biblia encuentro dirección en lo personal, para mi crecimiento personal, en la fe, como bien dices tú, hasta que no tú clamaste a Dios y dijiste, a ver, yo necesito tener esta fe independiente de la de mi papá. Claro. Y yo ahí mi fe se aumentó precisamente. Durísimo, 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 durísimo. La fe se aumentó en mí cuando supe que iba a ser papá. Porque yo dije, ¿cómo?
Yo, Ujú, o sea, yo tenía miedo de la paternidad. ujú. Entonces ahí, Señor, que nazca bien, que De, sus manitas estén completas, que sus ajá, ojitos salgan bien, que su ajá, nariz, que sus pulmones. Ahí empecé a orar más y más y más y más. Y hoy todos mm, los días ajá, oro por mis hijos. mm, Todos los ujú. días. Que es el ejemplo de la paternidad de mi papá, Claro, que todos los días ora por nosotros. y tal vez tus hijos no se dan cuenta o ni se... Ellos ni se enteran que yo Sí, oro por ellos, pero es un compromiso entre Dios y yo, el poder de la oración, en ujú, el que yo siempre bendigo a mis hijos. Desde que despierto, antes de dormir, doy gracias a Dios por llegar a casa. Y cuando despierto, lo primero que hago es decir, Dios, bendigo a mis hijos en donde quiera que ellos estén o donde quiera que ellos vayan a estar, porque va a haber un momento en el que ellos tienen que tomar su camino. sí, es Y tenemos que correcto. ceder a los hijos a la vida y que ellos realmente lo que hayan conocido, ¿no? Saber si siguen el camino o si no lo siguen. Sí. Es muy, muy difícil, muy tremendo porque creo que en mi caso soy muy controladora. ¿Ok? ¿No? Y me gusta como, a ver, así, ya sabes, decir direcciones y demás, pero el momento de dejar que tomen sus propias decisiones y entender que se van a equivocar como nosotros nos equivocamos, confiando en que primero Dios estén bajo su cobertura, Ujú, este es un punto donde creo que he batallado y tengo que reconocerlo acá contigo, pero también me inspira el saber que tenemos ese Padre que se preocupa por todos y que es para todos y que está al alcance de todos, o sea, no es exclusivo, el Dios de la Biblia no es exclusivo para, pues tú que naciste en cuna cristiana es para ti, ujú. o tú que eres hijo de pastor es para ti, o sea, la Biblia es para todos, no importando religiones, denominaciones, contextos, culturas, es para todos y está disponible para darnos justo aquello que estamos batallando, aquello por lo que estamos pasando y siempre va a dar un mensaje de esperanza para nosotros. Y eso me encanta. Sí. Y pues bueno, quiero igual agradecerte, Judá, por este tiempo que nos compartes de tus experiencias, de tu vida, de cómo ha sido para ti la fe y cómo ha sido esta parte de ser hijo de pastor. Y queremos invitarlos a que sigan conectándose con nosotros para conocer más historias, más cosas de la Biblia, más tremendos líos que enfrentamos, ¿no? Como cristianos y como seres humanos todos. Tremendo lío ser hijo de pastor. Y no olviden de suscribirse, de darle like, de compartir y los esperamos en el siguiente Tremendo Tremendo Lío. lío.